La Universidad Nacional del Comahue se creó el 15 de junio de 1971 y en 1972 comenzaba el primer ciclo lectivo. De esta manera, se cumplía con las aspiraciones de Neuquén y Río Negro de contar con una institución académica de excelencia para atender los requerimientos de ambas provincias. O sea, Comahue llega a un espectro muy amplio de la población. Es no olvidar tampoco que es la primera universidad de la Patagonia. Es la que en 40 años ha atesorado un saber importante, y en eso uno puede hablar desde el afecto, desde el cariño, pero hablo desde lo objetivo. Si hay algo que la universidad logró en 40 años es un personal docente e investigador calificado. Los posgrados, los doctores son mucho más que al principio. Eran muy pocos doctores en la universidad, muy pocos con títulos de maestrías y especialización. En eso también los docentes han puesto el hombro, y el personal no docente se va acomodando a las nuevas tecnologías, porque hoy en día hay que resolver muchas cosas de mano de la tecnología, que también es un cambio importante para cualquiera, inclusive para un profesor de mi época, que todo se hacía con lápiz y papel. Ese cambio también implica mucho esfuerzo, acomodamientos, que la universidad desde su origen surge desde la Universidad Provincial de Neuquén, más los institutos superiores de profesorado que estaban de Viedma, Roca, Bariloche y Cipolletti. Entonces, bueno, la sumatoria de esos antecedentes necesarios para formar una universidad fue el esfuerzo de las dos provincias con lo que se tenía para poder formar una universidad nacional. Desde ese esfuerzo solidario y generoso, que lo dice muy bien la ley de su creación, que surge descentralizada en el territorio, no tenemos que olvidar que esto responde a un momento histórico. Era un momento en que el desarrollismo era el modelo político-económico, donde se consideraba la educación como el motor del desarrollo regional, y en ese sentido reza muy claramente el articulado de su creación. Surge en función de las necesidades regionales. O sea, desde ahí venimos nosotros, desde ese modelo, por eso estamos desde Viedma a Bariloche, y esa es nuestra historia. Teresa Vega es la primera rectora mujer formada en la región que tiene la universidad. Asumió interinamente en 2006 a propuesta del Consejo Directivo y fue electa nuevamente para el periodo 2010-2014. A 40 años pueda tener ya un rector salido de sus claustros, de sus aulas. Yo creo que eso tiene una importancia, y tiene también, creo que, otras connotaciones, que es la pertenencia a una institución donde uno se formó, de donde uno bebió, y es la síntesis de lo que es uno hoy como docente, investigador o como funcionario. Cuando ya era decana, en el 86, la universidad tenía 3.000 estudiantes. Hoy tiene 30.000 efectivos, más 8.000 que ingresaron este año. Es otra universidad. Es una universidad que está en camino a transformarse ¿no? Y estamos un poco en ese proceso. La universidad va transformándose en una universidad grande. De hecho, su expansión territorial es amplia, pero la cantidad de estudiantes, cantidad de docentes, investigadores, números de proyectos de investigación, metros cuadrados que hoy va teniendo, la va transformando en una universidad muy grande. Y eso implica que hay que acompañar con un aparato administrativo acorde, máxime con la informática, la tecnología, y por otra parte también la infraestructura que hay que acompañar para este nuevo proceso. O sea, es un trabajo arduo, un trabajo intenso, pero interesante, porque está hablando del crecimiento, está hablando de una transformación en algo más importante.
su creación se tomó como base la experiencia de la Universidad Provincial del Neuquén y los institutos de Río Negro. La universidad implicó una fuerte apuesta a la regionalización de la zona norte de la Patagonia, lo que generó el lógico debate sobre la ubicación del rectorado. Lo primero fue el Instituto del Profesorado Secundario, que había sido creado por el gobierno del señor Asmar, que había empezado a funcionar en forma media precaria, pero con muy buena acogida por el resto de la sociedad neuquina. Cuando asumió el gobierno por primera vez Felipe Zapac el 12 de octubre de 1963, traía consigo 3 o 4 obsesiones: la fábrica de cemento en Zapala y la creación de una universidad. Él la llamaba que la universidad tenía que ser de frontera, establecía un límite, el límite entre una época anterior y la época del Neuquén que él imaginaba. Esa fue una patriada, yo creo, y además una medida muy audaz, porque todo el mundo decía: ¿para qué van a crear una universidad en Neuquén? Si sale mucho más barato que mandemos a nuestros hijos a estudiar a Córdoba, a Buenos Aires, a Mendoza, o Rosario, o La Plata. Pero la transformación cultural que provocó la universidad no se hubiera jamás logrado si no se hubiera tomado esa medida en ese momento. Claro, empezó con, trajimos, digo porque yo formaba parte del gobierno de Felipe, trajimos al doctor Enrique Oliva. El doctor Enrique Oliva había estado en la Universidad de Mendoza, tenía un largo historial de trabajo y de estudio y de conocimiento. Con él integramos un primer grupito con el ingeniero Toselo y con el mismo doctor Oliva. Empezamos a sentar las bases y don Felipe siguió adelante con su proyecto y creó por ley de la legislatura, con una partida de 10 millones de pesos en moneda nacional, la universidad. Al poco tiempo, después de un año y medio de estar funcionando en la mejor manera posible, trayendo profesores, etc., advirtió que con 10 millones de pesos no podíamos aguantar el cimbronazo de atender los requerimientos de la universidad. De modo que pensó en su nacionalización, que fue una universidad nacional. Y en aquel tiempo habían empezado a proliferar algunas universidades nacionales en distintos puntos del país. Con Río Negro, estaba Requeijo en el gobierno, se organizó una reunión con el entonces ministro de Educación. Tuvimos la suerte de que el ministro de Educación había sido compañero mío de estudio en la pieza, en Bahía Blanca, que es el doctor Gustavo Malé, que después, cuando cesó como ministro de Educación, se fue a las Naciones Unidas como representante en las Naciones para la Educación y la Cultura, la UNESCO. La cuestión es que con el acceso que teníamos con el ministro empezamos a trabajar y al poco tiempo estaba aprobado el proyecto en un acto que hicimos en el Chocón. Pero recuerdo yo el acto que fue un éxito por el cual se creó por decreto la universidad y se había traído a un profesor que era Marcelo Zapiola, el primer rector de la Universidad Nacional del Comahue, primer rector. Y así fue como empezó a caminar la universidad, con un éxito extraordinario y con personalidades descollantes desde el punto de vista de la educación y la ciencia. Queríamos que la universidad no fuera una caja de vidrio divorciada de la realidad de la región donde estaba. La universidad tenía que estar integrada a las necesidades de la provincia. El edificio estaba prácticamente terminado. En ese periodo se había hecho ese gran esfuerzo
medio como un objetivo a largo plazo. Asentada físicamente en dos territorios equivalentes, la universidad tiene como desafío, en el siglo XXI, acompañar los anhelos y expectativas de la región para seguir configurando una sola unidad humana, social y cultural. Yo creo que los debates que deben venir en una planificación del mediano tiempo es un poco el repensar sus carreras. Nadie va a quedar en la calle porque baje la matrícula de una carrera. Hay que reacomodar y solidariamente de conjunto crear nuevas líneas de trabajo que los debatirá el Consejo Superior llegado el momento. Y bueno, ese es el momento que le va a tocar transitar a esta universidad de acá al 2030, por decirle de alguna manera. Se la pensó en los 70, se la institucionalizó en los 80 y bueno, en 2030 tendrá que tener un perfil ya definido que es propio de su crecimiento. Pero sí creo que lo sustantivo y lo importante, yo rescato el trabajo de toda la gente que le puso el hombro a ese proyecto cuando esto prácticamente era un páramo. No teníamos aviones ni teníamos internet.